quizás fueran mucho más importantes. Puede ahora solo importa lo que siente y cómo late el corazón. Muy bienvenidos a Conectando Pymes, un programa producido y conducido por la Cámara Pymes de Salta. Este programa que tiene como idea principal, nace del networking, de la unión entre las pymes, de la unión entre los empresarios pymes, porque una cosa muy curiosa de la Cámara Pymes de Salta es que es la Cámara de Empresarios Pymes de Salta y no de empresas, porque como dice un amigo, un gran amigo, el ex embajador Hugo Barsky, me decía siempre: las cámaras las hacen las personas, las instituciones están conformadas por personas. Y hablando de personas, no vamos a cometer el error de Crónica Televisión. Hablando de personas, conmigo acá en el estudio está Santiago Alfonso, el ingeniero Santiago Alfonso, como siempre, acompañándonos desde lo técnico, el soporte de este programa. ¿Cómo andás, Santiago? Muy buenos días. Gracias a Dios. Un placer volverte a tener acá en el estudio. Bueno, ¿viste? Te extrañamos el programa anterior. Yo voy y vuelvo, ¿viste? Una cosa, lo bueno es que vuelvo, ¿no? No soy de los que viajan y se quedan, así que Salta siempre es el hub de referencia, mi hub pyme. ¿Cómo andás, Marce? Muy buenas tardes. A Marcelo Naciletti desde Jujuy, creo. Y así es, Darío, aquí en Jujuy. Hola, Darío, hola, Santi. Qué bueno estar de vuelta con ustedes. Y ahora desde Jujuy. La experiencia de hacer el programa en vivo con Santi fue inolvidable y ansiosos porque nos cuente la experiencia en Ecuador. Como decía Mick Jagger, dice, en cada concierto bajo 3-4 kilos, dice, ¿no? ¿Cuántos kilos habrá bajado Marce en ese programa conducido en autonomía? Uno por lo menos, pero fue una experiencia única y maravillosa, sin duda. Bueno, y se repetirá, vuelta, porque esperemos que esto... Fantástico sí. Y estamos acá en el estudio, como siempre traemos a un empresario pyme, un socio de la Cámara. Hoy está con nosotros Natalia Gallardo de Aceros 360. Hola, Nati, bienvenida. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, este también es tu programa, un programa de la Cámara Pymes. La Cámara Pymes la hacemos los empresarios pymes de Salta y vos, por supuesto, acá ocupando ese gran lugar que tienen los socios que conforman la Cámara, que hacen que la Cámara sea Cámara, ¿no? Que genere ese cuerpo emprendedorial. Vamos a comenzar con vos, Nati, comenzando un poco charlando sobre tu emprendimiento Aceros 360. Sí. Charlamos un poco fuera de aire, que estás en un nicho, por llamarlo de alguna manera, en algo que Salta no tenía tantos proveedores o casi ninguno. Y un poco nosotros hacemos un pequeño trabajo de investigación, por más que conocemos a nuestros socios, preparamos este programa y decimos, bueno, leemos un poco, ¿no? de cada empresa. Y nos costó encontrarte con rapidez, pero para nosotros eso es una buena señal porque creemos que estás vinculada o trabajás esta famosa forma de venta que es el business to business, ¿no? O sea, encarar tu negocio como proveedor de otros grandes negocios, y eso no necesita ni una vidriera, ni estar en la San Martín, ni Jujuy, ni nada, sino necesita un gran trabajo de fondo. Sácame esta duda. ¿Es buena mi lectura que trabajás así en un espacio más business to business? ¿Cómo es tu estilo de negocio? ¿Cómo te relacionas con tus clientes? Actualmente sí, Acero hace un business porque resulta más. En algún momento quisimos poner un local, pero las ventas estaban estancadas. Hoy lo que nos resultó la venta online es eso, ¿no? Que nos conozcan más, que la comunicación sea por otro lado. O sea, hoy tenés clientes, llamémosle consumidor final, pero que no van a tu negocio, sino te compran online. Digamos. Así es. Sí, y cuando hablamos de compra online, podés una idea así muy a grosso modo, ¿cuántos de Salta y cuántos fuera de Salta? Hablando, por ejemplo, no, podríamos decir 50 y 50. Sí. Bueno, pero es muy buena noticia, a mi modo de ver, que ya haya un 50% fuera, porque desde la Cámara siempre decimos falta mercado, falta consumo, ¿cómo hacemos? Bueno, y una forma de hacer es
buscar ese consumo fuera de nuestra zona de confort, ¿no? O fuera de nuestra área de influencia geográfica, mientras que Internet te da esta posibilidad. Contanos un poco más de tus productos, quienes no te conozcan, y cómo podemos ver, tenés un Instagram, una web, o cómo accedemos a esa plataforma online para saber qué producto estás, digamos, comercializando y enviando fuera de la provincia. Bueno, hoy nos conocen por Instagram, Acero360SG. ¿La SG? SG, porque, bueno, es muy histórico. Ahí donde nos gusta, ¿no? Ahí conectamos. Ahí se vuelve divertido. Claro, claro. Yo vengo de una empresa constructora, yo soy arquitecta, vengo de una empresa constructora que comenzó a inicios cuando la minería recién estaba explorándose y las empresas estaban ingresando de a poco. El acero inoxidable en ese momento era muy difícil de conseguir acá en Salta, más que nada en piezas, sí en todo lo que es equipamiento estándar. Entonces, ¿qué año? 2017. Okay. 2017. Y bueno, comencé con la empresa constructora. El año pasado me desvinculo de la empresa para poder hacer Acero360. Acero360 es una empresa familiar. Y bueno, ¿por qué SG? Porque SG, tengo una nena y se llama Sara, apellido García, entonces Sara García, por eso, digamos. Mira, yo traté de buscarle la vuelta, digo Natalia Gallardo, la G, pero la S, sí. ¿no? Sociedad Gallardo, no pude descubrir. Pero por eso más que nada, digamos. Marce, contame cómo es tu relación con las parrillas. ¿Sos asador de balcón como todos los porteños? Contanos un poquito cómo te llevas con el fuego y la carne. Mirá, la relación que tengo con mi pareja, mi gran amor, se debe a que cuando ella me preguntó si sabía hacer asados, cuando nos estábamos conociendo, le dije, por supuesto, soy un experto. ¿Y mentiste en esa respuesta? Fue la única mentira que le dije en mi vida, porque es amante de los asados. Bueno, y de esa forma terminé de conquistarla. Y bueno, y después improvisé, pero no soy ningún experto. Pensá que vengo de Buenos Aires, de departamento. Me trasladé a Jujuy, pero siempre viví en departamentos, o sea, no soy muy asador. Me imagino un buen testeador, comensal. claro, un buen testeador de asado. ¿Sabes por qué te pregunto esto, supuesto. Marce? Porque creo que la gente que hace asado, el sueño está proyectado en la parrilla de acero inoxidable, ¿no? Es como que, claro, la parrilla. Hay gente que defiende el acero dulce, ¿no? Pero a mí me gusta el asado. pero vos sos ingeniero, incluso te debe gustar hasta el torsionado, digamos, pero la gente que tiene un toque de parrilla, no de parrilla, como que quiere algo más gourmet, el acero es el lugar hacia donde va. Un imaginario, porque por ahí el asado sale igual, pero es más limpio, brilla, tiene otro glamour. ¿Cómo está, digamos, el mercado de ese nicho de parrillas? ¿Trabajás estándar, a medida? ¿Cómo se comporta el cliente, llamémosle asador, con el pedido de parrillas de acero, digamos? El tema de los asadores, de los cerramientos de los asadores, es una de las áreas que me gusta porque implica diseño. No todas las parrillas tienen las mismas dimensiones, entonces ahí vos pones tu toque artístico, ¿me entendés? Y no todas las parrillas tienen que ser iguales, ¿me entendés? Como que, bueno, a vos te voy a hacer, qué sé yo, full inoxidable. A vos, Fede, te hago mixto, no sé. Es según también el pedido de cada cliente, ¿no? Pero se juega mucho con las terminaciones de puertas, el sistema, si necesitan un motor o si es manual, también depende el acceso que tengan las personas. Y la profesionalización, ¿no? Porque uno por ahí a la arquitectura no la relaciona tan directamente con la herrería o con la metalurgia, ¿no? Es como que o está un ingeniero o no hay nadie, ¿no? Está el herrero un poco con su historia y su autonomía, googleando un poquito, pero que un profesional y sobre todo un arquitecto entre, digamos, en este mundo de la modulización, de la antropometría, ¿no? De que no me quede, digamos, una parrilla y yo tengo que subirme una escalera para bajar la puerta, o que tenga
yo he usado, ¿no? Parrillas casi los toco a los teleoyentes, ¿no? Hice así con el dedo, fue bastante emocionante. Parrillas muy profundas, ¿no? Así de 1 metro y tanto, que digamos necesita... Prácticamente te quemás cuando vas a dar vuelta a lo de atrás. Hay todo un tema, digamos, que no es solamente cuando un uno analiza copy-paste, la ¿no? pendiente para que salga la grasa, Correcto. la distancia del fuego en la parrilla para que no se queme mucho. Hay un montón de detalles que los que están en el rubro, los que son específicos, lo manejan más que uno se da cuenta después. Cuando tienes la parrilla decís, si hubiese hecho esto 10 centímetros más, aprovechaba mejor la parrilla. Claro, la especialización, digamos, ¿no? No sé cómo conectarlo, pero hablando de parrilla, vamos a empezar con la película de Marce. Que por lo ¿Qué menos, metemos en la parrilla? ¿qué metemos? ¿Un oso? ¿Podemos meter al oso o no? Contanos un poquito de qué se trata la película de hoy. Y aparte la introducimos a Natalia, que en este programa lo que hacemos es traer películas. Después vamos a ver qué tipo de películas, por ahí tenemos una discusión con Santiago. Pero digo, traemos películas de la mano de nuestro experto Marcelo, que es un cinéfilo, y la desmenuzamos en el mundo pyme. ¿Qué podemos sacar como ejemplo de la película desde nuestra perspectiva pyme? O sea, las miramos con un ojo empresarial, ¿no? Mientras que, por supuesto, disfrutamos del cine. ¿Cuál es la película de hoy que a pedido de Santiago dijo al máximo 10 años de edad, ¿no? Y sí, está cumpliendo 10 años esta película, una de las mejores películas que yo vi en mi vida. Supongo que Santiago opinará lo mismo. Esperá, Recién Marcelo, ¿cómo? perdón, una pregunta. ¿De qué mes es del 2015? A ver si se cumplió la consigna o no. Mirá, si mal no recuerdo, es de enero a febrero. Me acuerdo que Nos pasamos. Nos pasamos. Estamos pasados 6 meses, el redondeo no te juega en contra. Vamos a tener que poner otra consigna No, para pero- el próximo programa, entonces. Tenés razón, nos pasamos. Bueno, pero estamos dentro de los 10 años. Y recién preguntabas cuál es la conexión de esta película, ahora vamos a comentar cuál es, con las pymes y con las parrillas. ¿Y cuál es Y la hay película? alguien- Introduzcamos Sí. al menos el título de la película. Quienes están Claro. viéndonos lo tenemos en pantalla, pero hay muchos oyentes que solo nos escuchan. Claro, si hay que poner a alguien en la parrilla, Darío, de la película es el personaje principal, después del ataque del oso. Pero estamos hablando del Renacido, película, como recién comentábamos, del 2015, dirigida por González Iñárritu, un fenomenal director mexicano que ha hecho una gran carrera en Estados Unidos, e interpretada por Leonardo DiCaprio. Es el primer Oscar que gana DiCaprio en su vida cinematográfica. ¿Primero y último o primero? Primero y último. Porque ahí te hago un Ha paréntesis. tenido ¿Qué opinas vos de nominaciones. Leonardo DiCaprio, digamos, como actor, digamos? Comentame qué opinás, yo después te voy a contar qué escuché en el mundo de Hollywood, cómo le dicen en los Claro. pasillos de Hollywood. Mira, hasta que filmó esta película, por la cual gana el Oscar, DiCaprio estaba en esos actores muy, muy exitosos. Si querés poner en el rubro también a Brad Pitt, ponelo a Tom Cruise. Esos actores que tienen mucha belleza, por otro lado, pero no les terminan de consagrar y de ser respetados por sus actuaciones. Bueno, después de esta interpretación, de los mejores actores que he visto en mi vida. Esa es mi opinión. A ver cuál es la tuya. No, yo no tengo una opinión formada, no soy incluso de... Es más, soy sincero, esta película no la vi, digamos, con total sinceridad, pero dicen que los pasillos de Hollywood lo molestaban, obviamente a espaldas de él, le decían Leonardo Ritardio, le decían, ¿no? Como un ejemplo así como que iba un poquito atrás de todo, digamos, como alguien no demasiado despierto en el mundo hollywoodense. Y creo que un poco el Oscar por ahí lo termina, digo, de decidir, porque no ha tenido esa proliferación de premios como otros actores, Bueno, de su misma talla, que han tenido en muchas oportunidades, o cuando destraban el primero vienen después una sucesión. Por eso te preguntaba si era el primero y último, porque tenía esa sensación de no haber estado por lo menos
O sea, como que le falta algo para que la academia Bueno, lo ponga en ese estante, ¿no? ya lo terminó de consagrar en la historia del cine como uno de los mejores actores. Trabajó en fantásticas películas con los mejores directores de todos los tiempos. No, es un fenómeno Leonardo DiCaprio. Y es que, y si me estás diciendo que todavía no viste la película, Darío, esta noche los deberes, por favor. Tengo no sé si después voy a poder dormir, porque vos sabés que estábamos charlando con Santiago, nos falta comedia, Marcelo, estamos en las crisis, las pymes lo tenemos que ir mixeando con un poco de realidad, pero un poco de comedia también. Hay una realidad, en las pymes tenemos también momentos buenos, de mucha alegría, de mucho éxito, de mucho Venimos disfrutar. con El Soldado Ryan, Exorcista, Padrino, o sea, el Padrino, o sea, es ametralladora y digamos... Son puro golpe. Claro, exactamente. A pedido de Darío y de Santi, la próxima va una comedia. Les tenía otra película para la próxima, pero la vamos a dejar porque es de este tipo. Pero bueno, va una comedia para la próxima. Eso le llaman los psicólogos inconsciente colectivo, ¿no? Tanto golpe. Dice, ¿qué vamos a elegir? Y golpe, digamos. No nos queda otra. Contanos para gente como yo, que debe ser una minoría, pero yo soy la fe que existen, contanos algo de la película que diga, che, sí, esta noche voy a dedicarle un par de horas a esta película ganadora de Oscar. Contanos algo que destrabe el tipo, o sin obviamente spoilearnos del todo, pero ¿dónde vos crees que la película empieza a engranar una gran atracción para el digamos, el que está del otro lado de la pantalla, ¿no? Mira, el protagonista, digamos, Hugh Glass, que está interpretado por Leonardo DiCaprio, es un cazador y explorador del siglo XIX, y que tras lo ataca brutalmente un oso, sobrevive, lo abandona su grupo y emprende una increíble lucha por sobrevivir en condiciones extremas. Por eso me pareció muy bueno para conectarla con las pymes. Y si hay alguien que hace unas conexiones fenomenales con las pymes, es Santiago, que seguramente debe tener algo para contarnos. ¿Quién sería el oso, Santiago? A mí me interesa saber quién es el oso que viene yo y me liquida, digamos. Depende de la pyme. En alguna pyme se llama... redondiemos. Se llama China. Yo diría más de las condiciones, de esas condiciones extremas que podríamos hablar de la inflación, que gracias a Dios viene en baja, los cambios de regla de juego, la falta de crédito, los clientes impagos que están empezando a ver, de cómo se estira esa rueda. Y la gran pregunta que le hacía a Marcelo cuando me mandaba lo de la película es, hoy como empresario pyme, ¿cuál sería mi presa? ¿Qué tendría que salir a cazar dentro de mi empresa, dentro de ese entorno? Siendo para el empresario poder el oso, sobrevivir? digamos. No, yo soy el cazador, siempre voy a ser el cazador, no voy a ser la presa. No, porque acá, digamos, en la película la única presa fue Leonardo DiCaprio, digamos. Inicialmente. Bueno, claro, o sea, se invierten los papeles. Yo diría a veces sos la presa y a veces sos el cazador. Esa es la vida propia del empresario y del pyme. En este caso, Leonardo DiCaprio, que era el pyme cazador, se convirtió en presa y fue brutalmente atacado, pero bueno, no lo voy a spoilear, porque tienen que después ver la película. Pero, bueno, es lo mismo que pasa en las empresas. A veces buscamos esa utilidad y a veces tenés un oso que es el Estado que te la quiere sacar y que te transformás en presa. En estas yo había pensado... El Estado, un competidor. Un competidor o la misma China con las importaciones. Había pensado en 5 presas importantes. La primera hoy, por la situación económica, es el costo. Tengo que conocerlos, gestionarlos y reducirlos lo máximo que pueda. Y eso va de la mano con la productividad, en cómo utilizo los recursos disponibles. Y obviamente que en un escenario de baja, aparte de conocer costos para ser competitivo, ser productivo, tengo que salir a buscar ventas. Y a veces a salir a buscarlas diferentes, como hacen ustedes que a través de internet. Y hay 2 cosas que son fundamentales y que las tengo que identificar como una presa, pero esas puertas adentro, por así decirlo, que son el talento de las personas claves que tengo en mi organización y la información confiable. Y esta última información uno diría, bueno, ya sé cuál es mi presa, ahora ¿cómo hago? Entonces, ¿qué armas como cazador tengo a mano? La primera, y que es vital para toda empresa, es contar con indicadores simples, sencillos, pero que me puedan decir dónde estoy.
que Leonardo DiCaprio ahí en el medio de la montaña, que eran las huellas. Si yo quiero llegar a esa presa, Los KPI, necesito esa huella que la veo y diga, está en compras o estoy desfasado en cobranzas, ¿dónde tengo que ir? Entonces yo sé que cobranza me lleva hacia el bosque de administración, donde tengo que entrar y tengo que escarbar un poco, o empiezo a ver otro y mi margen cada vez más chico. Bueno, ¿qué nos está pasando en ventas? ¿O me subieron los costos? Por otro lado, ese cuchillo de las herramientas de gestión, que tiene que estar bien filoso, y los tengo que manejar, porque si no mi proceso se va. Si yo repito 2 veces una parrilla porque me salió algo mal y mis costos se fueron, mi proceso se fue, si tengo retrabajos me afecta negativamente. Por otro lado, así como cuando uno está cazando, supongamos que vamos armados, nosotros necesitamos tener buena puntería, porque hay presas que no tenés 2 disparos para hacer. Cuando el oso te viene encima, o un ciervo que le estás tirando de lejos, tenés un solo tiro. ¿Cómo ejercitamos la puntería? Con formación, con capacitación. Nosotros necesitamos entrenar en un entorno controlado para que cuando llegue el momento de verdad es un tiro o una presa. Para bajar riesgo. Y te iba a hacer una pregunta del inicio tuyo. ¿Cazar ventas o cazar mercados? ¿Cómo te sentís más cómodo, digamos, en la asesoría? Lo primero que yo siempre hago en mis asesorías es mantengamos los clientes. Porque a veces es carísimo salir a buscar nuevas ventas. Porque me pasó en una empresa que hace poco entré a trabajar y dije, yo llegué y obviamente siempre me quiero comer la cancha, vamos a buscar nuevos clientes. Salimos a buscar nuevos clientes, hasta que me di cuenta que buscar nuevos clientes ponía en riesgo los clientes antiguos, porque no tenía capacidad de cubrir tanto. Entonces primero ahí cambié y dije, vamos a trabajar en conservar los clientes y aumentar el ticket promedio de mis clientes. Vamos a venderle más a mis clientes. Ahí estamos justo tocando un tema que nos vincula con Natalia. Una parrilla para un consumidor final. No es solo que haga parrillas, Natalia, solamente que es el producto que más nos sentimos identificados y lo hemos agarrado como estrella. Después nos contarás todo lo demás que haces, pero en el caso mío yo hago piscinas. Una de las cosas que hago son piscinas. Es muy difícil venderle 2 veces una parrilla a un cliente o 2 veces una piscina, porque a no ser que cambie de casa, digamos por distintos motivos, pero el cambio de casa o la reconstrucción de una piscina o una parrilla es medio poco. Sin embargo, vos enfocándote en un cliente que puede ser un desarrollador, un constructor, continuamente te está pidiendo lo mismo porque, digamos, el constructor sí cambia de casa porque no son sus propias casas, ¿no? Ahí es donde yo un poco abrí este juego con vos, Santi, de mercado o ventas, porque muchas veces nos enfocamos en clientes que son one shot, digamos, ¿no? Que ese cliente nos compra una sola vez, quedó súper contento, sí, va a haber un boca en boca, va a haber... Pero por ahí la estrategia que utilizó Natalia de enfocarse en clientes que pueden tener consumos recursivos es una estrategia interesante, y que ahí yo hago la pregunta, la famosa pregunta del huevo o la gallina. Se la pregunto primero a Natalia y vos la rematás, Santi. ¿Cómo pensás o cómo se te ocurrió ir al business to business cuando iniciabas, digamos, fue prueba y error? O sea, ¿dónde dijiste voy para allá? Digamos, ¿qué te hizo doblar para ese lado? Fue prueba y error, 100%. Pero una vez, escuchando a una ex compañera de diseño gráfico, me dice, ¿y por qué no publicas en Marketplace? ¿Por qué no? Entonces lo hice. Y la verdad que está bien, te consultan muchos precios. No es un público con el cual nunca me imaginé trabajar, pero de las 10 consultas, siempre 2 están en positivo porque compran el producto. Y bueno, y así, o sea, sé que hoy por hoy las ventas pueden ser, es más, a ver, un ejemplo, cuando estaba en la constructora, la mayor de las compras que yo hacía eran online, a otra provincia, y era confiar que el producto me iba a llegar a la empresa, y así fue. O sea, claro, la primera compra es la que uno tiene un poquito de duda, ya las siguientes, claro, empiezan a ser con
con mayor confianza. Y siempre me acuerdo de la anécdota de este herrero, por llamarle de alguna manera, que recibió la compra de Messi, ¿no? No sé si se acuerdan, vendió 6.000 y tantos de parrilla en un solo mes, que obviamente no sé si habrá podido entregarlas, digamos, ¿no? Que ese es el desafío del crecimiento, pero también este mundillo de internet te abre a una especie de no techo de ventas, ¿no? O sea, de repente, si bien uno puede tener una estadística, puede haber una compra sorpresiva de mucho volumen si uno no va regulando los stocks o pone, cuando programa por ahí una plataforma de venta, 999, ¿no? ¿Cuánto stock tenés? Tengo infinito. Y si es infinito, se te traduce en una real venta, también estamos ahí complicado. Te decía, Santiago, ¿cómo hacemos para elegir con KPI, con un poco más digamos, de escritorio, si nos vamos para el business to business? Porque no todos pueden ir para ese lado, digamos, o nos quedamos en el consumidor final. Creo que lo más importante ahí es entender cómo es el proceso de compra y los que intervienen. Entender que hay un comprador que no siempre es el usuario. Si estoy vendiendo una empresa, yo trabajo en una fábrica de alimentos, el que me compra es un distribuidor que a veces le vende al almacén y que en el almacén o en el supermercado recién va el cliente consumidor. ¿Yo puedo llegar a ese almacén? Sí. Pero ahí ya entra una cuestión estratégica. ¿Qué necesito para llegar? Y uno tiene que analizar ahí sus fortalezas y debilidades. Yo necesito estructura. ¿Tengo estructura? No. Si no tengo estructura y quiero crecer, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar distribuidores. Buscar distribuidores significa mientras más escalo, por así decirlo, en la cadena y más arriba estoy, mi porción de la torta va a ser más chica porque le tengo que dejar margen a él, margen al supermercado para que gane. Entonces ahí para mí lo más importante y la primera pregunta es ¿cómo son y cuáles son mis clientes y cuál es la estrategia que yo quiero que esté sustentada en mis fortalezas y debilidades? Y eso no quiere decir que tampoco, porque me pasó a trabajar en empresas metalmecánicas donde yo buscaba el cliente usuario porque me da mejor margen y nos dimos cuenta que implicaba un esfuerzo enorme y con mucho menos esfuerzo yo conseguí un distribuidor en Tucumán y vendía 3 veces más. Y no me preocupaba en vender, me preocupaba y me concentraba donde yo era bueno, que era en lo técnico. Marcelo, ¿escuchaste alguna vez el concepto de el cliente de mi cliente? O sea, pensar, cuando vos estás vendiendo, por ejemplo, en el caso tuyo sos distribuidor de cosméticas, ¿no? Cuando vos le estás vendiendo al distribuidor, hay una teoría que dice pensar en el cliente de mi cliente. O sea, vos no estás pensando solo en tu distribuidor, sino estás pensando en ese consumidor final, en esa señora, persona, cualquiera que se acerca a la farmacia, al punto de venta. ¿Vos lo practicás a este pensamiento? ¿Lo habías sentido nombrar? Porque creo que por ahí viene, ¿no?, un poco la mano cuando uno habla del business to business, ¿no? Uno no se desprende del consumidor final, sino que lo ve en un paso previo, ¿no? Y es muy difícil cuando trabajas en ese esquema que la información de uno en calidad de fabricante llegue al usuario, porque tenés el final y el usuario a veces de ese bien. Claro. Marce, ¿cómo vas con el cliente de tu cliente? ¿Lo tenés ahí en mente? Lo tengo permanentemente en mente. A ver, yo en mi papel de distribuidor de varias líneas de laboratorios, sobre todo de cosmética y de belleza, trabajo con distintos tipos de clientes que le venden al consumidor final. Llámalo una farmacia, llámalo un supermercado, llámalo una cosmetóloga, una cosmiatra, una dermatóloga, una peluquería. Entonces, por supuesto que me enfoco en atender muy bien a esta segunda cadena para que eventualmente y asesorarlos en los productos que le van a vender al consumidor final. No, absolutamente. Pienso en ese consumidor final que es el que, en definitiva, va a marcar el éxito o no del producto que estemos vendiendo, ¿no? Bueno, ahí claro, hay una linda tarea para la casa, ¿no? Para nuestros oyentes que por ahí, si no son pymes, los quieren ser y están ahí picoteando en el mundo empresarial, pensar en el cliente de mi cliente. Esto nos abre toda una perspectiva en todo sentido, incluso en ámbitos como, por ahí, entre comillas, ¿no? No solo de la venta, sino interno empresarial. Cuando, por ejemplo, tenemos empleados que a su vez son cabeza de familia, uno, digamos, no se relaciona solo con nuestro colaborador, sino también a través de él con su familia. O sea, su beneficio
es beneficio de la familia. O sea, el cliente del cliente como concepto me pareció siempre muy interesante, digamos, ¿no? Ponerlo sobre la mesa. Y es ¿no? muy interesante también cómo va cambiando la necesidad que se tiene. Hay veces que un cliente usuario y compra las cremas que vende Marcelo porque le hace muy bien a la piel. A la farmacia no le interesa si le hace bien a la piel. Le interesa obviamente que un usuario la compre, le interesa que le dé margen y muchas veces a veces valoran que haya en stock, que no haya quiebre, que el proveedor les dé respuesta, que les dé plazo. Capaz que frente a 2 cremas iguales voy a priorizar hoy que me dé 2 meses más de plazo versus uno que le tengo que pagar un mes. Claro, hay un aspecto un poco más comercial, digamos, ¿no? Pero si eso, ese es mi cliente. Ahora, si eso después a su vez lo cruzo con el cliente, mi cliente, y el producto convierte, es bueno, tiene buena receptividad, se va a traducir en ventas, ¿no? En ventas, en y ahí cómo tengo que ¿no? ayudar a esa farmacia, tomo el ejemplo de Marcelo, para que venda más, cómo hay material que tienen muchos laboratorios que los colocan, como capacitaciones a ese vendedor que está en contacto con el cliente para que sepa transmitir el mensaje. Hay un montón de cosas muy divertidas ahí para trabajar. Contanos hablando de... sí. No, justamente, en mi caso y con la colaboración de los laboratorios, 2 o 3 veces al año vienen gente profesionales del laboratorio para capacitar a los vendedores, sobre todo de las farmacias, porque, claro, esa gente que está ahí tratando de venderte un perfume, esto, ¿no? Tiene que saber lo que te vende. Es verdad que el dueño de la farmacia lo que le interesa es el margen de ganancia, que tenga rotación, pero si ese vendedor no vende tu producto porque no está capacitado y no lo recomienda, se va a cortar la cadena y no va a tener éxito el producto. La cadena se corta porque no es de acero inoxidable, me dijo Natalia recién acá por mensaje de texto. Porque no se lo pidieron a ella. Claro, exactamente. Contanos, hablando de cosas por ahí divertidas, hablamos mucho de parrillas, pero ¿qué otros productos tenés en tu stock, en tu haber, donde vos te sientas como contenta de ponerle diseño, de agregarle, digamos, know-how, de dar ese paso más allá de una simple metalúrgica, digamos? Es el servicio de arquitectura. Generar un espacio gastronómico, una cocina de hotel, una cocina de un hospital, un quirófano. Son espacios que... ¿Has tenido desafíos, por ejemplo, en el mundo de la salud? Sí. En quirófanos, terminaciones. Ahí aprendí mucho. A mí la parte hospitalaria me gusta mucho, la sanitaria. La arquitectura hospitalaria me fascina. ¿Y eso puede cualquier metalúrgico, no sé, soldar o generar alguna unión específica? ¿En qué se diferencia, por ejemplo, un zócalo hospitalario o una mesada hospitalaria en esas terminaciones versus una mesada, llamémosle, de la industria alimenticia, o se tocan ahí muy similares? El tema del área sanitaria es que tiene que ser, primero es el tipo de acero, el contacto que tiene el acero con, no sé, químicos o, porque no, sangre, ¿sí? Líquidos, distintos tipos de fluidos. Entonces, para cada área hay un tipo de acero distinto, ¿sí? Eso es lo que generalmente la gente no desconoce, porque no tiene por qué saberlo, pero cuando nos contactan siempre preguntamos el destino de cada pieza, porque después pueden llegar los reclamos. No es lo mismo un 304 que un 430, o sea, no es lo mismo. No, y ahí si nos volvemos ingenieros y de paso, digamos, contamos cosas interesantes, el acero inoxidable, corregime Santiago, sería un acero menos oxidable, digamos, siempre hay un grado de oxidación según a qué lo exponga, ¿no? Así es. Sí, a ver, si yo dejo una maceta arriba de una mesa de acero inoxidable por mucho tiempo, seguramente se va a oxidar. ¿Se puede limpiar? Sí, puede quedar la marca. Se puede pulir y queda, no pasó nada, digamos, en esa mesada. Pero sí, tiene su grado de oxidación también, ¿sí? Y volviendo a lo que me preguntabas, que no recuerdo qué era. Las diferencias que hay de los tipos de aceros, las características. Los espacios en hospitalarios son las terminaciones, porque mientras más sanitario tiene que ser el espacio, como por ejemplo extremo un quirófano, no es lo mismo un quirófano que un consultorio,
un quirófano requiere de determinaciones muy finas, porque necesita ser un espacio liso y fácil de limpiar. ¿Y requiere certificación? ¿Cualquiera puede hacer un quirófano si le sale bien, o a su vez requiere un papelito o algo que me diga? No, hoy nadie te pide una certificación acá en Salta para trabajar en Salta Capital. Capaz que en minería sí, para soldadura de caños, eso sí, pero para hacer piezas no. Sería increíble que si la gente se capacite, los soldadores se capacite. Es un sueño que tenemos con la empresa mucho más adelante, capacitar gente en soldadura. Tenemos dentro de la Cámara PYME una escuela de soldadura, ¿no? Sí. Que siempre hace mucha publicidad, que ha crecido mucho de la mano de esta demanda que genera la minería, ¿no? Uh-huh. Y yendo a esta cosa, digamos, curiosa, ¿no? De los mercados, ¿cómo llega una pyme salteña a ser proveedora, por ejemplo, de un hospital, ¿no? O de un tipo de contratación que en general sonaría que uno va a un mercado más centralista, Córdoba, Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo llega? O sea, ¿llega porque vos te ofreces o llegó la demanda y vos te adaptaste a esa demanda? ¿Cómo surgió ese primer trabajo de alto desempeño, digamos, ¿no? Llega por ofrecimiento. Llega porque, no sé, acá hay muy pocos proveedores de materia prima, digamos, para hacer mesadas, campanas. Y comprar tanto en un solo lugar, entonces te hace conocido. Y las personas que van a preguntar, ¿quién me puede hacer, no sé, un carrito de acero inoxidable? El proveedor va y dice, mira, esta persona te la recomiendo, trabaja muy bien. ¿Tu provisión es local? O sea, ¿comprás tu acero acá en Salta? Acá en Salta y en Tucumán. Bien. ¿Y ese acero dónde se hace? Por curiosidad, digamos, ¿es acero nacional? No se sabe. No. Sí, nacional. Nacional. Sí, nacional. Sí. ¿Y cómo está la provisión, digamos? ¿Un rubro complejo? ¿Cómo es ser, digamos, metalúrgico de acero inoxidable? Y hoy con el tema del dólar es complicado porque los precios varían de repente, digamos. Hoy te puedo dar un precio y capaz que dentro de 3 días varía, para más o para menos, ¿no? Porque nosotros no es que siempre vamos a ir subiendo, sino que nos amoldamos al precio de la materia. Claro, es una matriz que se compone, si el costo baja, evidentemente deberíamos bajar el precio público, lo esperado. Sí. Tuvimos una serie de programas pasados, perdón, Marce, ¿sí? Con el delay. No, pues es que, sí, con el delay a veces no puedo eventualmente hacer algún comentario. Está muy interesante lo de Natalia. Pero también es muy interesante, Darío, se va a terminar el programa y con Santiago queremos, y la tele y radio audiencia, queremos saber el premio que te dieron en Ecuador, que realmente nos llenó de orgullo, pero quisiéramos que nos hagan una reseña de esa experiencia y de qué se trata ese premio, Innovatec, como líder social y cultural. ¿Estamos a tiempo o no? Sí, estamos a tiempo. El programa todavía tiene un buen tramito, digamos. Estaba un poquito dejándolo para el final, pero es un tema súper apasionante, y si querés entramos y lo mixeamos un poco con lo que estamos charlando con Natalia, porque tiene un poco que ver. Nosotros recién estábamos viendo cómo Natalia desde Salta, desde proveedores locales, genera provisión digamos, de alto desempeño, ¿no? De quirófanos, de metalurgia, que en general uno pensaría de traer gente de otro lado o que no hay gente local. Pero un poco el desafío de generar valor en los territorios empieza a generar esta exposición. Estas dos entidades que se tocan, Innovatec es un ranking universitario, tiene más de 15 años, que rankea universidades de todo el mundo según su grado de innovación, ¿ya? En el mundo universitario. Pero a medida que ellos iban avanzando en la certificación de universidades,
se van dando cuenta que las universidades son creadoras de líderes, de empresarios, de, digamos, de personas que generan cambios en su territorio. Entonces dijeron, bueno, vamos a ampliar al ranking top líderes innovadores un poco con un doble propósito. Primero, para hacer el seguimiento postuniversitario, o sea, digo, tengo una universidad exitosa, genera gente exitosa. Si no, lo vamos a medir, como bien siempre dice Santiago, si no mido, no sé dónde estoy parado, ¿no? Y en segunda instancia, empieza a darse cuenta el mundo de que hay muchos líderes latinoamericanos en lugares de alto poder de mando, digamos, ¿no? Hoy Google está manejado por latinoamericanos, Amazon por latinoamericanos, digamos, muchas de las grandes corporaciones, sobre todo en el mundo, digamos, de la tecnología, el latinoamericano ha logrado conseguir puestos de muy alto rango. Entonces, este ranking top 100, que se divide en 10 categorías de top 10, empieza a hacer eso, a medir personas, fundamentalmente, que son líderes en su área y generan cambios territoriales. Puntualmente, yo tuve, digamos, el honor de ser rankeado, que justo me hacían una entrevista casi en el mismo evento, me llamaron por teléfono y me hicieron una entrevista, y me preguntaron cómo llegué al ranking, ¿no? Y creo es lo mismo que yo me estaba preguntando, ¿cómo llegaste ahí? Ahí hubo un ¿Y de doble qué universidad premio. fue que vos saliste? Hubo un doble premio, porque primero, digamos, el reconocimiento de liderazgo no está vinculado universitariamente, son como dos rankings que se tocan, pero son, digamos, uno es universitario y otro es a la persona, digamos, no tiene que estar conectado a esa universidad rankeada. Y ahí yo le decía al periodista que me llamó, le digo, mira, esto fue un doble premio, porque hay dos caminos para ser rankeado. Uno es la autopostulación, o sea, uno mismo decir, che, yo me merezco por, y se pone a llenar el formulario. Si yo voy por ese camino de alguna manera y después me toca el premio, es interesante, pero no sorpresivo, porque finalmente yo autoinduje, digamos, mi observación. Acá fue realmente un doble premio, porque el solo hecho de enterarme que había estado en el ranking significó que alguien, que no conozco y no se puede conocer, digamos, pero alguien me propuso, y eso, ya ese reconocimiento para mí fue sumamente interesante. Fue a través de un email que me llegó, creo que en junio o julio, y me dice, ha sido rankeado, y dije yo, bueno, wow, porque quiere decir que le desperté alguna curiosidad o esa necesidad de que me ranquee a otra persona, así que ese fue mi primer reconocimiento, y después, por supuesto, el participar y ser finalmente, digamos, ganador de este ranking dentro de la categoría de líder social cultural, porque una cosa que siempre ha estado, digamos, en mis áreas de influencia, es que las empresas, las pymes, no avanzan en ambientes vacíos, digamos, solamente de materia prima, de monetización, de mercado, sino que las pymes estamos en un ecosistema social, cultural. En una época se lo llamaba, o estaba de moda el RCE, digamos, ha ido mutando la forma que le llamamos, pero si nosotros las pymes no estamos, no ponemos en el radar todo lo que influenciamos, positivo y negativo puede ser por ahí cuestiones que hoy ponemos en la balanza de medio ambiente, en huella de carbono, y lo atendemos en esa globalidad, creo que fallamos ahí como pymes, y por suerte casi todas las pymes, por lo menos las que me toca a mí estar relacionadas, las que estamos vinculadas en las cámaras, siempre tenemos esa sensación o esa necesidad de hacer algo más que solamente el deber pyme de monetizar nuestro trabajo. Así que creo que ha sido, y si quiero exagerar, bien a lo andaluz, como mi segundo apellido, Ortega, bien andaluz, quiero exagerar, incluso es un tercer premio, porque si hubiera sido rankeado solamente en innovación pura, no hubiera tenido tanta fuerza como haber sido rankeado en innovación cultural social, que es algo que en la impronta de la Cámara Pymes y de los espacios que hoy ocupo... Es un tema que lo venís trabajando hace mucho,
en el evento que hicieron en Cafayate, en un montón el de evento eventos que hicimos tras... en Cafayate, creo que ha sido el evento un poco que nos posiciona como Cámara Pyme, donde pensamos que no podemos separar el saber ancestral con la innovación, no se puede separar la innovación de territorio, ¿no? O sea, digamos la innovación, que es esta creatividad llevada a la práctica. Y contanos, Darío, un poco, porque debe haber sido un evento con gente de todo el mundo. ¿Qué otras personas había? ¿Que te topaste con otros líderes que decís, bueno, wow, eso, qué proyectos? digamos, eso ha sido la explosión del networking, ¿no? Porque esta entidad tiene esa habilidad, primero de rankear, después de juntar a los 100 líderes, más las 50 universidades rankeadas, que son 50 rectores. Ahí te quedás corto con el tiempo para poder conocerlos a todos. Fueron 3-4 días muy intensos, de un networking riquísimo, y a ese cúmulo de premiados, por llamarlo de alguna manera, se mezclan autoridades o invitados especiales, donde habían empresarios, startups, si tendrías que nombrar a 2 que te impactaron, de los líderes que estaban ahí. Bueno, tuve 2, con rapidez los identifico. Había una startup, digamos, colombiana, si no mal no recuerdo, desembarca en Estados Unidos, cuenta una historia bien del sueño americano, que uno por ahí la ve, creo que en este capítulo que practicamos con Marcelo de las películas, es muy de guión de película. Eso llego, lavo los platos, después soy lavador de auto y ahora soy multi-archimillonario, ¿no? Y él cuenta toda esa historia de mucho esfuerzo, digamos, una historia muy pyme, muy televisiva, y llega a un punto final donde hace el retorno, ¿no? Llega a ese tope de ganancia y empieza a retornar en una empresa, es una empresa dedicada al rubro gastronómico, y empieza a girar alrededor de la música, y empieza a producir digamos, exponentes musicales latinoamericanos que no tenían el dinero de producirse o de ser descubiertos, y empieza a producir, y en eso entra en todo un mundo donde la música genera un gran soporte. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando empezó la Sinfónica de Salta, que se trajo al maestro Felipe Iscaray, que era venezolano, y él venía de generar pequeñas bandas o mini sinfónicas en pueblos vulnerables venezolanos. Entonces, desde la música, digamos, levantar el piné social y empoderar sobre todo, ¿no?, a los chicos adolescentes, que a través de la música logran su primer éxito, que es, digamos, dominar un instrumento, y después con esa misma idea dominan negocios, etcétera. Me pareció muy interesante, muy revelador, cómo dio ese giro. Aparte, un giro impresionante del sector gastronómico a la música, muy interesante. No, y aparte, sobre todo, tener bien claro ese inicio, ¿no? O sea, sentirse orgulloso de cómo recorrió, digamos, ese camino de esfuerzo, donde él después puede reconocer ese esfuerzo en algunos otros músicos, y facilitarles un poco el camino sin saltarse etapas, ¿no? Porque creo que ahí está digamos, la magia del mentor, ¿no? De ayudar sin decirte qué hacer. Porque si yo te digo, facilitarte el camino, exacto, pero dejándotelo transitar a vos. Exacto, que ahí está la mayor riqueza. Y después estuve presente en una disertación de Claudio Rama, un gurú de universitario, de la educación universitaria, creador del sistema educativo uruguayo. Aprovechó este evento para presentar su libro número 29, que hablaba de inteligencia artificial dentro de las universidades, que era el tema eje del foro, ¿no? Porque este evento junta a los líderes, los premia, pero a su vez pone un tema a discutir, ¿no? Y el tema a discutir era la inteligencia artificial dentro de ese entramado universitario creciente, ¿no? Y Claudio hace una exposición muy interesante, que va desde Gutenberg hasta la inteligencia artificial, y donde él resume o avisora y dice: el futuro nos va a encontrar sin necesidad de saber escribir, dice, ¿no?
como que la escritura, primero, digamos, la gente vivía sin saber escribir, después era una obligación y hoy estamos transitando hacia una desaparición de la escritura como la conocemos, ¿no? Hablaba de la dictoescritura, digamos, que esta transformación, ¿no?, que usamos tanto, de dictarle al celular o usar la inteligencia artificial como transcriptora. Creo que han sido los dos momentos más interesantes, porque uno de un contenido muy, muy empresarial, y otro un contenido muy universitario, donde da gusto saber que las universidades están muy preocupadas y ocupadas sobre todo en el tema, ¿no? ¿Y cómo hacemos cómo sería la bajada a Salta de todo eso? ¿Qué futuro? ¿Qué se viene? Porque vos siempre estás sos bien salteño. Sí, y todo lo que cae en Italia y en el mundo después nos cae positivamente en Salta. Hay... Como yo decía hace un rato, las instituciones las hacemos las personas, y yo particularmente tengo ese mensaje de mini embajador y de llevar Salta bien a donde vamos, y creo que es parte un poco del juego que tenemos que hacer los que estamos en roles gremiales empresariales, ¿no? Poner nuestros territorios en valor, y es de la forma que se creó esta red que da inicio a este ranking, que es la red Business Market. Me regalaron, estoy haciendo uso de un pincito, no sé si se ve ahí la cámara, es como un foquito de una idea, pero que tiene muchos colores y mezcla esta idea, ¿no?, de un poco de esta bandera de Huipala, del Tahuantinsuyo, mezclado en la generación de ideas, ¿no? Como la generación de ideas no es algo de la noche a la mañana, sino la verdad que una conjunción de un montón de cosas que uno hace a diario, que logra después en materializar, ni hablar de la innovación, que es esa idea puesta en territorio, ¿no? Y me preguntabas de la bajada a Salta. Hay dos cosas que te puedo contestar. Una súper tangible, que es una oportunidad para Salta. En este evento se diseña en forma espontánea el banco de becas más grande del mundo. Juntó en menos de 2 horas casi 20.000 becas universitarias. Wow. Porque el organizador lo que dijo es: ¿qué le parece que hagamos un banco de becas? Levante la mano quien pone. Y empezaron ahí. Y se generó ahí casi 20.000 becas. Esto va a ir creciendo, porque digamos esto sucedió en un ambiente casi improvisado. Cuando esto logre tener comunicación e invitar a toda la red universitaria, y ya la red nos dio el mensaje que Argentina, a través de Salta, va a tener acceso a ese banco de becas, por lo cual... En el caso que yo esté interesado en conocer más, de hacer algo de inteligencia artificial, escribo en el Instagram de la Cámara Pyme para pedir más información. Sí, esto es siempre importante, como decimos desde el inicio del programa, estar conectados, ¿no?, a través del Instagram de la Cámara, Cámara Pyme Salta, con una sola S. Ahí nos pueden hacer llegar sus mensajes, y si les despertó curiosidad esto de las becas, escribirnos para estar atentos. Es un programa que apenas lo tengamos diseñado, porque salió tan espontáneo, de saber cómo rankear y cómo hacer eficiente el aporte de becas. Y el organizador lo dijo con mucha claridad, dice: queremos saber el propósito de la persona antes de dar la beca. Como que lo que quieren es, digamos, fomentar y ayudar a la generación digamos, de talento latinoamericano con poder de transformación territorial, ¿no? No quieren succionar a un salteño que vaya a trabajar a Google, quieren que ese salteño quede en Salta produciendo cambios en el territorio. Así que ahí hay una bajada directa de cómo este evento, a través de la Cámara Pyme, a través de este reconocimiento, que si bien es personal, y el reconocimiento me lo hicieron a mí, pero lo hacen a esa red que está, digamos, que me envuelve por arriba, por abajo, 360, como dice ¿Y dónde encuentro la Cámara Pyme? Si yo estoy escuchando, justo encontré este programa, ¿dónde se encuentran? La Cámara Pyme tenemos un punto de encuentro todos los viernes en Balcarce 1901, en el taller, se llama El Ambiente, todos los viernes 4 de la tarde. La sede anterior ya quedó chica de la cantidad de participantes. La sede anterior, y siempre un agradecimiento muy grande a Leo Díaz, que nos recibió por varios años en el Café Los Días, que ya cada café somos casi 30 personas, y que nos quedó chico el lugar, le copábamos todo
y no era proporcional el consumo, hablábamos más de lo que tomábamos, por lo cual decidimos pasar a una sede de mayor tamaño. Hoy estamos en Balcarce en 1901, todos los jueves 4 de la tarde, en forma ¿Jueves espontánea. o viernes? Todos los viernes a las 4 de la tarde. Gracias, Santi. Sagaz, Santi, con ese de sagaz. Bueno, ya nos informa Rogelio que nos quedan segundos del programa y como siempre digo, bienvenidos a la hora más rápida de tu semana. No lo sintió igual Marcelo, ¿no? Yo tengo información que Marcelo la sintió la hora más normal o larga de su semana, digamos. Pero bueno, es una cuestión de perspectiva, Marce. No, fue quizás la hora más larga de mi vida, pero con Santi, gracias a la ayuda invalorable de Santi, sacamos adelante un programa que estuvo muy bueno. Bueno, y vamos a seguir contándole de esta experiencia de la Cámara Pyme, porque lo que solo hemos presentado es la puntita del iceberg. Hay mucho que procesar y mucho que aprovechar, por lo cual el mensaje es mantenernos conectados. La unión es la clave que siempre dice la Cámara Pyme, y no hace falta ser socio. Si es socio, mucho mejor para la red, pero si no es socio, lo mismo, vinculémonos, porque vamos a hacer de esta red fuerte y vamos a poder derramar. Tenemos, creo que más oportunidades que hoy clientes, digamos, ¿no? Tenemos más oferta que demanda y tenemos que al menos igualarla. Muchísimas gracias, Natalia, por contarnos de Acero 360. Mencionanos tu Instagram de nuevo para que le quede a la gente. Acero 360 SG. SG. No se olviden SG. SG. Buenísimo. Muchas gracias. No, Muchas por gracias. favor, gracias por hacer de esta cámara cada vez más grande, de ser parte de la cámara, de este granito de arena que todos los pymes ponemos día a día. Gracias, Marce, por estar conectado. No importa en el lugar del mundo que estés, siempre vas a estar ahí conectados con nosotros, y te esperamos cuando quieras en este generoso estudio de Express. Pronto será. Gracias, Darío, y gracias de verdad por todo lo que haces por las pymes salteñas, por tu esfuerzo. Sos el Leonardo DiCaprio. No, gracias. Nos corta el aire, por suerte, Chau, hasta el próximo Conectando Pymes. Mil cosas fueran mucho más importantes puede, pero ahora solo importa lo que siente y cómo late.